Miren, yo he ponderado mucho desde que se dio a conocer el tema de la construcción de viviendas a bajo costo para los dominicanos que ha impulsado este gobierno a través de diferentes modalidades. Siempre lo he aplaudido. El derecho a la vivienda es algo que nosotros debemos seguir aupando y haciendo que cada vez más esto pueda extenderse. Y el hecho de garantizarle una vivienda a bajo costo a quienes lo necesitan es una de las labores más loables y plausibles que debe tener un gobierno, que independientemente de quién lo presida. Esta iniciativa tiene varios actores fundamentales y uno de ellos está hoy aquí con nosotros. Es el viceministro de Proyectos de Inversiones, el señor Gamel Curi. ¿Cómo está usted, señor Curi? Bienvenido a Political, bienvenido a casa. Gracias a ustedes, de verdad encantado y honrado de estar aquí con ustedes hoy en esta pequeña entrevista. De verdad que uno se siente aquí con buen ambiente, qué bueno, buena vibra. Es un honor tenerle, de verdad que sí. El honor es nuestro. Cuéntenos qué es el Viceministerio de Proyectos, cuáles son los alcances que tiene bajo su mando en esta iniciativa de la construcción de viviendas. Mira, nosotros desde esa óptica, nosotros tenemos dos fideicomisos que estamos manejando actualmente. Uno es el fideicomiso BBC. El fideicomiso BBC, que es un fideicomiso de vivienda de bajo costo. Ahí estamos manejando Ciudad Juan Bosch y estamos manejando ahora, iniciando manejando la ciudad Presidente Antonio Guzmán en Santiago. Okay. Y por otro lado tenemos el fideicomiso Fonvivienda, que es un fideicomiso creado para manejar vivienda de interés social. Es un fideicomiso que maneja hoy en día el Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz. Son dos conceptos diferentes. Uno es un proyecto y otro maneja un plan. Los proyectos de bajo costo, por un lado, y otro, un plan de viviendas de interés social. Ok. En el caso de viviendas de interés social, ¿cuáles son los alcances? Sí, mira, las viviendas de interés social las estamos manejando a través del Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz. En la ley que en este gobierno se hizo a principios de año y que lo cual tuvimos el honor de ser el partícipe y el que trabajó, uno de los que trabajó guiando esa ley que se aprobó y que crea el mismo Ministerio de la Vivienda. Esa ley crea un concepto nuevo dentro del esquema, que es la vivienda de interés social. La vivienda de interés social es una vivienda de bajo costo, pero con un esquema totalmente diferente, porque la vivienda de bajo costo que se venía manejando desde el año de cuando se creó la ley en el 2011, es una ley que beneficia, da una serie de incentivos a la vivienda de bajo costo. Sin embargo, de la demanda que existe al día de hoy, que son más o menos 1.5 millones de déficit de vivienda, entre viviendas en déficit cualitativo como cuantitativo, esa vivienda, nosotros, bajo el esquema de la vivienda de bajo costo, esa ley solamente le podía llegar al 10% de la demanda. ¿Por qué el 10% de la demanda? Porque es en base a los ingresos. La vivienda de bajo costo, solamente de la demanda, el 10% de la ciudadanía podía llegarle por los ingresos que tiene. Cuando tú coges el ingreso, que los mismos monitoreos que hace por la misma ONE te dice, bueno, el 10% de lo que no tienen vivienda, nada más pueden llegar a vivienda de bajo costo. Entonces nosotros diseñamos una vivienda de interés social y inmediatamente nosotros lo que hicimos fue que esa vivienda le agregamos otro 46% de la población. En base a los ingresos, nosotros diseñamos 3 propuestas de vivienda de interés social con 3 niveles de ingresos, y esos 3 niveles de ingresos bajamos un poco a un nivel de la población en donde incrementamos la capacidad de compra de esa familia, que solamente ese 46% adicional puede llegar a tener su vivienda, tiene los ingresos, lo que tiene que organizarse financieramente para lograrlo. Pero definitivamente de eso se trata el plan. Ok, Jonathan. Bueno, estamos escuchando términos porcentuales y todo lo demás. En moneda tangible, ¿de qué estaríamos hablando de beneficio directo para la población? De manera tangible y directo.
Sí, nosotros tenemos, como decía, 3 niveles de vivienda. Una vivienda que es la BISUB, que es la vivienda más económica, que es una vivienda que hoy en día llega hasta más o menos 1.900.000 pesos, el valor de la vivienda. Hay otra vivienda que son viviendas que llegan a más o menos hasta 2.5, 2.6 millones de pesos. Y la tercera vivienda que llega hasta 3.100.000 pesos. ¿Qué pasa con esas 3 viviendas? Cada una de esas viviendas tiene un esquema. Hay una estructuración de fondos que le permite a la familia acceder. Esos fondos constan de la siguiente... Nosotros nos montamos en la ley. Al montando la ley de desarrollo hipotecario y fideicomiso, esa familia ya tienen el 8% de bono primera vivienda, que es el que está establecido en la ley. En adición a eso, nosotros tenemos otros 2 bonos obligatorios que tiene el plan. Primero, un bono inicial que ronda entre 300 y 400.000 pesos. Interesante que mientras la vivienda es más económica, el bono es mayor, porque la familia tiene menos capacidad de ahorro. Sí. Y otro segundo bono, que es un bono tasa, que ese bono tasa lo que te hace es que te subsidia la tasa bancaria que tú tienes en ese momento para hacer más accesible tu préstamo. ¿Qué pasa? Es importante decir que bajo el esquema que nosotros hemos montado con el Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz, la vivienda, en vez de tener una tasa bancaria normal del 14, 15 que anda hoy en día en las instituciones bancarias, nosotros tenemos una tasa preferencial del 8%. Y esa tasa de 8% tiene un subsidio adicional a eso, que es el subsidio del bono tasa. Entonces, con eso, nosotros garantizamos que las personas que no tienen capacidad de hacer un ahorro, cuando una vivienda de bajo costo, tú necesitas un 20% del inicial. Cuando tú vas a comprar una casa, el banco te exige mínimo un 20%. En el caso de nosotros, primero, las viviendas son más económicas y solamente necesitan entre un 2 y un 5%. El otro restante que completa, el 30% se lo da el Estado. Okay. Se lo da el Estado con el bono primera vivienda, con el bono tasa y con el bono familia feliz. Con eso nosotros llegamos al 30%. Y eso hace, y en adición a eso, con lo que va a pagar en el banco, tiene el subsidio. Nosotros hacemos un copago al banco y eso ayuda a que la familia, le garantizamos que la familia de ingresos por debajo de los 4.5 salarios mínimos mensuales como ingreso familiar, puede tener perfectamente una vivienda. Me gustaría saber por qué es tan difícil poder acceder a este tema de las viviendas, porque yo misma he recibido quejas de personas de que han intentado acceder a esa vivienda. Inclusive tengo un lugar que eso creo que es por ahí, por Santo Domingo Oeste, en donde se iban a hacer unos apartamentos. Ingresaron al sistema en el primer gobierno del presidente Abinader. Nunca lo llamaron, nunca le comunicaron nada. Yo misma entré, tenía los números de lo que habían solicitado, lo mandé por varias vías y nunca se le dio información al respecto cuando solucionaron. Entonces, eso me hace pensar que quizás estas viviendas no están para todo público y que quizás puede estar reservada para un grupito de personas afines o allegadas al partido. Me gustaría que usted, si tiene información de eso, pues me lo aclare. Claro. Cualquiera que escucha un análisis así pudiera pensar eso. Sin embargo, es totalmente lo contrario. Nosotros tenemos un perfil de familias que es importante que nosotros entendamos. Nosotros tenemos al día de hoy 700.000 solicitudes. Como usted entenderá, no tenemos vivienda para 700.000 familias. ¿Qué nosotros hacemos? ¿Cómo funciona el sistema? El esquema del plan funciona de la siguiente manera. Lo primero es que si yo tengo en esa zona, Santo Domingo Oeste, al día de hoy ya nosotros hemos entregado más de 3.000 viviendas. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo nosotros hacemos? Cuando nosotros abrimos una etapa de un sistema, nosotros cogemos y hacemos lo siguiente. Llamamos a través del sistema, todas las solicitudes que nosotros tenemos están georreferenciadas. Lo cual indica que lo primero que yo tengo que llamar son las personas que viven más cerca del proyecto que yo estoy hablando. Si yo tengo una solicitud de alguien en un lugar y yo no tengo proyecto en ese lugar, no la puedo llamar. Yo tengo que esperar. Pero entonces hay un vacío comunicacional ahí. ¿Por qué? Porque si usted es una persona, como lo que usted dice, que no cumple por la cercanía geográfica, porque simplemente se le dio a personas con X, pues entonces esas personas que están ahí deberían comunicársele, bueno, el proyecto ya está lleno, no se pueden otorgar por ahora. Tal y tal y tal cosa, y que se le dé una información, porque yo estoy hablando de personas que se acercaron a mí
en el primer gobierno de Luis Abinader, Sí. como a 8 o 9 meses de que se hablara de este proyecto. Sí. Y ya han pasado 4 años, casi 5, ¿verdad? Y todavía no tienen información al respecto. Es muy Entonces hay un sencillo. vacío ahí. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Hay que entender un poquito cómo nace el plan. Nosotros hicimos un plan y nosotros desarrollamos un plan al inicio del gobierno pasado. Y ese plan se inició en enero del 2022. Ok. Porque en enero del 2022 ya habían pasado 1 año y pico del primer gobierno. Ahí fue que nosotros anunciamos el plan. Cuando anunciamos el plan, es importante de entender, ahí fue que comenzamos a recibir recursos. En el primer año, hay que entenderlo, cuando nosotros fuimos directamente sobre los sectores que participaban en esto, lo primero es que hay que entender que en el primer año nosotros hicimos 200 y pico de viviendas. En el segundo año nosotros hicimos 1000 y pico de viviendas. En el tercer año hicimos 4000 viviendas. Este, que es el cuarto año, nosotros estamos haciendo 12000 viviendas. ¿Qué pasa? Yo no tenía vivienda en todos los lugares. Aunque usted hubiera solicitado, yo no puedo llamar a 700,000 personas a la vez. Ahora, usted entra al sistema hoy y usted ve, usted hace una consulta De su estatus. de su estatus y se da cuenta exactamente en qué está y dónde está. Nosotros hemos tenido que eliminar, a pesar de que tenemos 700,000, yo quiero que usted entienda dos cosas y que entendamos todos. Y nosotros tenemos tratamos de desarrollar una estrategia de comunicación a través de las reglas para que la gente vaya entendiendo. Hay dos cosas importantes. Lo primero es que nosotros tuvimos que eliminar y llamar a la gente a que vuelvan y soliciten más de 200,000 solicitudes porque no había forma de contacto, porque no pusieron su contacto. Hay otras que pusieron su contacto y de cada gente que nosotros llamamos, el 40% no responde. ¿Por qué no responde? Nosotros, y tratamos de manejar la comunicación. Primero, porque nosotros tenemos un país muy comunicativo en el cual cada vez que sale una oferta de una empresa telefónica de este mes, 3 meses con internet gratis, la gente cambia de chip. Por eso estamos tratando de hacer una plataforma donde la gente entra y pueda darle seguimiento de la plataforma. Okay. Porque la gente no se contacta. Y los otros no te contestan porque yo no conozco el número. Mire, No conozco el número y no cogen la llamada. Y nosotros estamos diciendo, cojan la llamada. Inclusive parte de la comunicación que nosotros tenemos que decir, entre y consulte y sepa si lo hemos estado contactando. Cuando la gente a veces no llega a contactar a nosotros le hemos llamado 8 veces. Nosotros ya lo teníamos precalificado bancariamente. Y ya se cayó la precalificación porque usted no contestó. Ay, que yo no cojo la llamada. Entonces hay que volver a hacerlo. Hay que volver. No, sino saber que lo estamos llamando. Que yo cambié de número. Deme el número nuevo para volverlo a llamar. Y lo llamamos. Cuando nosotros recibimos, preseleccionamos, lo segundo que nosotros hacemos es que el 82% de la gente que nosotros el día de hoy hemos beneficiado son personas que de entrada son rechazadas por la banca. Y nosotros tenemos que hacer un proceso de subsanación con la familia para luego lograr que puedan ser aprobados, porque tienen deuda, debo teléfono, tienen un préstamo atrasado. Nosotros tenemos que hacerle ese esquema financiero para que ellos se organicen y lo hemos logrado. Fíjate que más es el 80 y pico % ya tienen su vivienda. Okay. Vamos a aprovechar y a decir, que no es mi pregunta, mi pregunta va más adelante, la página de consulta, que Sí. sería muy importante Sí. en este momento. www.familiafeliz.gov.do. Okay. Usted entra, pone su cédula y le dice cuál es el estatus actual que usted tiene. Y si lo hemos tratado de contactar, lo dice. Excelente. Familia Feliz. .gov.do. Ok, mire, en el caso de Familia Feliz, yo lo conozco un poco y de hecho varios de los proyectos que están en Santo Domingo Oeste, creo que, ¿cómo se llama? Lo que está en Mano Guayabo. Sí, tenemos Ato Nuevo. Ato Nuevo, Cuarto, 104, tenemos Lolita, tenemos ahí en esa zona. Los Ato Nuevos yo los conozco. Sí. He ido mucho a la zona y conozco y están poblados algunos ya incluso Sí, y están claro. construyendo. Lo conozco porque tengo familiares y voy por ahí. Pero en el caso de Familia Feliz, si está funcionando, por lo que le acabo de decir Sí, y lo claro. que sé, si está funcionando Familia Feliz, ¿por qué entonces mantener otros planes de vivienda de manera simultánea? Interesante la pregunta. El Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz es un plan que se creó
para incentivo del sector privado. Esto es un plan, es imposible en ningún país del mundo que la responsabilidad de poder pagar un poco o disminuir el déficit habitacional esté a cargo del gobierno, porque eso sería imposible. ¿Qué es lo que uno ha hecho? Esto es un plan desarrollado para el sector privado. Cuando digo para el sector privado, tradicionalmente aquí, en todos los gobiernos, el gobierno construía, financiaba a través de bienes nacionales, haciendo inversión, la gente no pagaba, un esquema, imposible. ¿Qué nosotros hemos hecho? Hemos organizado un programa con el sector privado, interesantísimo. El sector construcción construye, no competimos con ellos. Ellos construyen, desarrollan su proyecto. El sector bancario financia, que no es el gobierno que financia, es el sector bancario. Y el gobierno lo que hace es lo que nosotros hacemos. Facilitamos el acceso, dándole los bonos, ayudándote a lograr la precalificación bancaria y la aprobación bancaria, incentivándolo para que cada vez más desarrolladores. Cuando nosotros iniciamos el plan, que lo armamos, y les soy sincero, nosotros llamamos a la banca para explicárselo. La banca nos decía, hermoso plan, pero no es mi objetivo. No es mi mercado. El sector construcción te decía, muy bonito, pero yo no me dedico a hacer vivienda de interés social. Yo no le gano dinero a esa vivienda. Nosotros tuvimos que trabajar un esquema financiero que a ellos les sea rentable para motivarlo. Por eso comenzamos lento, pensábamos que íbamos a hacer más rápido, pero es un proceso de motivación. Primer año un solo contratista decidió hacer algo. En el segundo año 2 contratistas. Ya el año pasado nosotros inauguramos 26 proyectos. Terminamos con 36 desarrolladores. Hoy en día tenemos 46 desarrolladores. Hoy en día ya no solamente estamos financiando a través del Banco Reserva, sino hay otros bancos que están metidos, porque cada vez hay más motivación. Es desarrollar el sector privado. Con sus leyes, todos los proyectos están desarrollados bajo la ley de jurisdicción inmobiliaria, tienen directiva, tienen garantía de construcción, tienen bajo la ley, porque para hacerlo así hay que involucrarse dentro de la ley, lo cual le da mayor garantía a los clientes. Antes tú veías obras de que sea el gobierno, se está desbaratando, hay filtración, ahora hay garantía por 4 años. Como lo dice la ley, porque nosotros nos metimos en el sector privado. Esa es la diferencia. Jonathan. Bueno, 2 cosas. Entonces tendríamos que desarrollar una campaña masiva, algo como de te inscribiste, consulta tu estatus, sí. te inscribiste, algo simple que sea de un manejo coloquial y rápido para la gente. Sí. Y así la tenemos. Si usted en la página usted busca, nosotros podemos en Instagram, así mismo está. Sería bueno una campañita de difusión masiva a través de los medios, pero a las 12 se oye muy bien. Sí, de 12 a 2. Claro. De 12 a 2. Sí, claro. Todos esos bonos. Te conocí la intención. Sí, una campañita masiva. La pregunta, te inscribiste, la pregunta, consulta. la pregunta. Claro. Todos esos bonos y todas esas concesiones, todas esas cosas que yo lo veo muy bien. Eso es sobre la base del precio. Por ejemplo, el 1,000,000 y pico. Le damos todos esos bonos. Y le baja. Todo eso termina como en 700,000 pesos. Para que lo sepa. Nosotros tenemos vivienda de 1,800,000 y pico que estamos desarrollando, que cuando tú le terminas los bonos, lo que le vas a pagar, el financiamiento es de 800,000 pesos. Wow. No, porque Lo más grande no es eso, sino que nosotros tenemos contratistas, que no voy a entrar en nombre de empresas grandes, constructoras, que tienen un proyecto en un lugar y nosotros al lado están haciendo una etapa para nosotros del mismo tipología de vivienda y la misma vivienda con nosotros del precio básico. Son 600, 700,000 pesos más barato. Y cuando eso tú le aplicas los descuentos, le llegan a unos precios interesantes. Y ahora, yo reto que ustedes mismos, con los sectores mismos políticos, esto no es político, esto es para los dominicanos. Y aquí cuando nosotros sacamos una selección, lo sacamos por la georreferenciación. Nosotros no hacemos ningún filtro político. Y aquí de todos los partidos políticos, de todo el mundo, no importa la preferencia, no importa el origen, tenemos chiriperos, amas de casa, policía, tenemos empleados privados, tenemos profesionales jóvenes, todos han logrado tener su vivienda. Qué bueno que usted lo señala, Camel. Medios de comunicación, hay muchísima gente de los medios que tiene, y ustedes que lo pueden contactar, pregúntense si se le ha preguntado
O si lo hicimos por influencia de nosotros Sí. o porque han llegado y no lo han Pero qué logrado bueno tener. que usted lo señala, señor Curi, de que hay viviendas que le salen al beneficiario hasta 800,000 pesos a 900,000 pesos. Sí. Se ve, es un precio justo, es un precio equilibrado. Aunque se ve poco para nosotros, vamos a estar claros. Pero para el target que va a esa vivienda, conseguir 800,000 pesos no es tan fácil tampoco. No, lo o sea que es un financia 20 precio, años. es un precio para justo, fi- eso sí. No es para conseguir, es para financiar. Esa gente paga, ok. esa gente pagan al banco Ok. 7,000 y 8,000 pesos. Está bien, es un Que precio es justo. por debajo de lo que paga un alquiler. Claro, Es una un vivienda precio propia y digna. Porque tiene una vivienda digna y un entorno digno, que es lo más importante. Es justo, me parece justo y me parece bien, va, me parece se va. beneficiario. Profesor, mire, ¿cómo entra un desarrollador al proyecto? ¿Qué tamaño de terreno debe tener? ¿Hay una cantidad de unidades mínimas que se le permita? ¿Se necesita un permiso especial? ¿Cómo entra? Mira, lo primero es que nosotros tenemos proyectos desde 40 viviendas hasta 3,500 viviendas. No tiene que ver con el tamaño, depende de la necesidad de la zona. Ok. Como usted entenderá, yo no me podía ir a un municipio en donde nosotros en ese municipio, nosotros vayamos a hacer un proyecto de 3,000 viviendas cuando no hay capacidad de recursos para esa cantidad de familias. Nosotros tenemos que ir haciéndolo en diferentes municipios acorde con la cantidad de vivienda, acorde a cómo se vaya desarrollando el mercado. Decía ahorita que gran parte del esfuerzo que nosotros hacemos a través del plan es la educación financiera. No todo el mundo está acostumbrado. La gente te llega y dice, yo solicité mi vivienda. Sí, pero tú tienes esta deuda, tienes esta situación que tú tienes que resolver, porque un banco no te va a prestar si entiende que tú estás retrasado con un préstamo de 4 meses. Dice, bueno, no es un cliente. Organízate y nosotros lo ayudamos, decimos exactamente qué tiene que hacer. Nosotros damos cápsulas de educación financiera. Nadie negocia va a perder. ¿Cómo está claro con Pues eso? que eso es un negocio. Ni el Claro. constructor tampoco. Ni el banco ni el constructor. Y el Estado sí está dispuesto a darse ese acompañamiento como lo estamos haciendo. Yo vuelvo y digo, ya usted viviendo, el año pasado tuvimos muchísima gente contenta, mucho más que el anterior, y este año vamos a tener más gente, porque Me cada vez más hay gustaría- proyectos. En ese sentido, a mí me gustaría ya, pues, que creo que casi estamos finalizando, saber cuáles son las características de esa vivienda, de esas viviendas, el costo que tiene y cuánto se le aplica con el bono. Si entendí, la característica de la vivienda son viviendas entre 2 y 3 habitaciones. Ajá. Hay de 2 y hay de 3 habitaciones. Nosotros las asignamos dependiendo de la cantidad de miembros de la familia. Si usted es una persona recién casada o con un hijo, no le vamos a dar una habitación, no le vamos a dar 3 habitaciones. Si tú y yo nos casamos, Mire, no tenemos Dios la libre. para ti, ¿cómo me va a llevar? Dios la libre. Sí, acá. Claro. Entonces, ¿cuál es el costo? Me imagino que varía, depende del lugar, ¿verdad? Donde sea. Sí. ¿Y cuánto se le aplica a esas viviendas? No depende del costo del lugar, depende del tamaño de la vivienda. Hay viviendas de diferentes tamaños. Recuérdate que nosotros sacamos gente de la marginalidad, gente que vive en 10 metros cuadrados, gente que vive en 30 metros cuadrados, gente que, dependiendo, no solamente de dónde vive, sino las condiciones que vive. Son viviendas igualitas de las que usted ve, que son desarrolladas, que usted la ve en diferentes lugares. Es un apartamento de bajo costo, que usted la ve totalmente digna, en entorno digno. Todas están cerradas, los proyectos son cerrados, le da garantía, aceras, contenes, pavimentación, agua potable, drenaje sanitario, planta de tratamiento. O sea, nosotros lo estamos sacando, esas son las características. Ahora, ¿cuánto paga la gente? La gente tiene que dar en un proceso que se le da de tiempo, 3, 5, 8, dependiendo del proyecto, 10 meses para que paguen el inicial. El inicial va desde 30 y pico mil pesos hasta 140,000 pesos. Lo que ellos tienen que aportar y lo que nosotros aportamos, yo le dije que llega a 800, 900 mil pesos. El bono. Pero me gustaría también saber, que no me contestó, el rango de los precios de esa vivienda. Le dije, ahorita yo dije que teníamos 3 rangos. Uno que llega hasta 1.850.000 pesos, el precio. Otro hasta 2.500.000 pesos y otro a 3.100.000 pesos. Okay. Son 3 rangos. Y todo eso depende del tamaño. Son viviendas que van desde 40 y pico de metros hasta los 80 metros cuadrados. Todo depende de la familia.
todo depende del precio y todo depende de la capacidad de pago de la zona. Nosotros antes el perfil del beneficiario. Claro. Ahora, nosotros le garantizamos que la vivienda se ejecuta, que la vivienda tiene la garantía de nosotros, de que los proyectos no van a ser gente que dejaron enganchado a una gente, como dice uno, con el moño hecho. Nosotros garantizamos que el proyecto se ejecute, porque nosotros tenemos 3 supervisiones. Tenemos la supervisión que hace el Estado a través del mismo Ministerio de la Vivienda, porque tiene que cumplir con todos los estándares ambientales, con aprobación del Ministerio, con aprobación de los ayuntamientos, con aprobación de medio ambiente. Tiene que estar bien construido y tiene que estar supervisado por ellos. Una segunda supervisión, porque tiene que desarrollarte a través de un fideicomiso. Tiene que tener la supervisión del fideicomiso, que es obligatorio por ley, y tiene una supervisión de nosotros, porque nosotros vamos entregando el bono de la familia, se lo vamos entregando en el proceso constructivo. Ellos tienen que construir, yo no le doy un centavo adelante. Ellos tienen que construir y yo le voy, en base al % de que ellos van construyendo, yo le voy entregando el % de bono, lo cual garantiza que yo doy sobre ya algo construido. No hay forma de que un desarrollador nos engañe a nosotros. 2 cosas. Mira, aquí me escribe alguien, me dice, yo intenté comunicarme el otro día y era el número 56 en cola de llamada. Sí. Como que el tema de la consulta. Otra cosa. Por eso estamos tratando de ahora la consulta que sea interactiva a través de la plataforma. Exacto. Porque es que yo tengo gente que lo han hecho así, mira, y de verdad no han tenido éxito. 700,000 clientes. Era el número 56. Nosotros atendemos al día entre 900 y 1,100 llamadas. Y si yo estoy oyendo el programa ahora mismo y digo, oh, pero mire, esa vivienda, 800,000 pesos. ¿Y cómo yo me inscribo? ¿Qué yo hago? ¿Cómo me inscribo? En la página www.familiafeliz.gov.do. Gran parte de las gentes que nosotros atendemos a través de la llamada telefónica son personas, como yo decía ahorita, que el 40% hemos intentado contactarla. Okay. ¿Entiendes? Y que yo cambié el teléfono hace 6 meses. Y entonces, ¿cómo yo te podía contactar? Tú entras a www.familiafeliz.gov.do y te dice cuál es el estatus. Llena el formulario, te inscribe y te dice cuál es el estatus. Usted está en subsanación. Significa, el que le sale, por ejemplo, subsanación, significa que nosotros lo mandamos al banco y vino con problemas. Nosotros lo estamos armando con el banco a ver cómo logramos subsanarlo para que el banco se lo preapruebe, porque es importante. Cada vez que nosotros iniciamos una etapa de un proyecto, si esta etapa del proyecto tiene 500 viviendas, nosotros le entregamos al desarrollador 500 personas que no le hemos llamado todavía. Se le entregamos preaprobada bancariamente, porque yo no te llamo hasta cuando yo no te tengo preaprobado bancariamente. Señor Curi, el gobierno anunció recientemente un plan de fusión con el MIBEP. Si se da ese plan de fusión, ¿qué va a pasar con el proyecto Mi Familia Feliz? Bueno, lo que debería haber, como nosotros hemos hecho con los proyectos que nos toca, continuidad de Estado. O sea, nosotros estamos haciendo el trabajo perfectamente como debemos hacerlo, con la responsabilidad de a lo que nosotros se nos asignó. El MIBET hasta ahora había manejado proyectos 100% del Estado, con inversión del Estado y manejado por el Estado. Esto es un proyecto manejado por el desarrollador. Yo le doy los clientes al desarrollador. El desarrollador es que hace contrato, lo contrata, hace el acuerdo de pago, le da las facilidades, construye, y nosotros simplemente ayudamos a esa familia a adquirir su vivienda. El MIBET es otro esquema, construye el Estado, hace la inversión del Estado, pero lamentablemente el Estado no puede darle respuesta a la demanda que existe en el país, es imposible. Por lo tanto, entiendo que el MIBET deberá de darle continuidad al plan, porque hasta ahora nosotros tenemos 46 proyectos corriendo a nivel nacional. Proyección para los próximos. El MIBET, en los 4 años que nosotros tuvimos, desarrolló 5 o 6 proyectos a nivel nacional. Nosotros tenemos 46 proyectos rodando, porque es buscándole la mayor participación en la mayor cantidad de municipios a nivel nacional. Proyección de cantidad. Nosotros para este año tenemos proyectado entregar y construir 12,000 viviendas, de las cuales al día de hoy ya están en proceso, ya terminándose, en proceso de construcción, más de 7,400 viviendas al día de hoy. Bueno, o sea, cuando terminemos el año pueden ser con más. las 12,000, no 12,000, nosotros esperamos 12,000 entregadas, no construyendo. Se pueden muchas construidas que se entregarán el año que viene, pero nosotros esperamos entregar 12,000 viviendas, Dios mediante. Queremos agradecerle que haya venido con nosotros. Su visita aquí ha tenido el propósito principal de que la gente conozca
lo que ustedes están haciendo, de que si tiene alguna duda pueda saber cómo canalizarla, cómo inscribirse y cómo aquí ha quedado descrito. De modo que si tiene algo más que acotar, que decir a nuestra audiencia, le pido que lo haga ahora antes de cerrar la entrevista, por favor. Darle las gracias primero a ustedes antes de despedirme y decirle que nosotros no somos un plan perfecto. Sin embargo, año tras año, nosotros hemos mejorado la accesibilidad a la familia. Es imposible que yo pueda atender 17,000 requerimientos de vivienda, 700,000 requerimientos de vivienda. Nosotros este año vamos a entregar 12,000 viviendas y posiblemente vinculemos cerca de 20,000 familias para este año y para el año que viene. Desde ahora tenemos que vincularla. Hay que creer en el plan, pero todo el que se dedica a tener la vivienda, yo le garantizo que eso que nosotros hemos entregado, hemos vinculado, son gente que han decidido tener la vivienda. Mucha gente dice, yo quiero una vivienda, pero cuando le hacemos un requerimiento hay que organizarse. Tienes que eliminar esa deuda que tú tienes con la telefónica. Tú tienes que pagar ese préstamo atrasado. La gente dice, no puedo ahora. Tienes que poner tu casa en orden. Tienes que ponerla en orden. Gracias. Importante, lo último. Quiero que entiendan que nosotros hacemos un monitoreo a la familia, que lo he dicho en otras ocasiones, en otros medios. Hacemos un monitoreo un año después de habérselo entregado. El 85% de las familias han mejorado la educación de sus hijos. El 55% dice que sus ingresos han mejorado. Y el 15% de esa familia dice que por primera vez en la historia tienen ahorro. Wow. ¿Y qué porcentaje paga al día? Nosotros, las viviendas de bajo costo tienen una morosidad, una tasa de morosidad de un 0.2%. La morosidad de nosotros está muy por debajo. No han tenido que quitársela a nadie. Hasta ahora nadie. Ustedes ven que los pobres no son malos. Political. Luego de la pausa, seguimos en Political.